Muy buenas, ya veis que esto no es ZBrush, es el enemigo, ¿no? Aquí estamos con Blender y aunque sé que muchos últimamente me estáis diciendo, oye, pues pásate a Blender, que yo la verdad no he hecho nada de menos ZBrush, yo lo siento mucho, la parte de escultura todavía a Blender le queda, ZBrush tiene 6 7 cosillas que hacen que sea un programa mucho más potente para esa parte, repito. Tengo que hacer un vídeo, ¿no? Para apoyar estas palabras, pero es verdad que Blender, pues vamos, cualquiera que no sepa utilizar ningún programa, yo se lo recomendaría. O sea, es una auténtica maravilla. Yo utilizo para, sobre todo, animación. Ahora estoy con tema de nodos de geometría, que es una pasada. Pero bueno, vamos, es sobre todo que tiene todo metido en un mismo programa. Y una de las cosas que a mí me ha parecido interesante, ¿no? Es en cuanto al tema de matrices. Es decir, yo como trabajo mucho con temas modulares, me interesaba el tema de matrices, pero no estaba claro y la verdad es que no he encontrado vídeos que lo explicaran de forma sencilla. Entonces, pues nada, aquí va mi granito de arena. Entonces, las matrices dentro de Blender lo podéis encontrar aquí. Ya sabéis que aquí es donde están los modificadores en la llavecita inglesa. Entonces, cuando pinchamos, aquí vais a encontrar lo primero, ¿no? Las array. Las array, como veis, pues lo más sencillo, ya aparece por defecto, en donde ya podéis poner el número de repeticiones que queréis y el offset. Es decir, esto es respecto al tamaño de nuestra pieza. Ya veis que con uno se quedaban todas pegadas, entonces a partir de ahí vamos aumentando ese tamaño. Lo podemos hacer en los 3 ejes y combinaciones, ¿no? Como veis, pues ya podemos llevarlo en diagonales, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a dejarlo por ahora en 0. Entonces, el tema es que si nosotros, por ejemplo, queremos ya una matriz de 2×2, es decir, una matriz que nos cree superficie en vez de línea, simplemente lo que tenemos que hacer es volver a situar otra array. Entonces, esta vez, en vez de hacerlo que el offset sea en X, vamos a decirle que, por ejemplo, pues sea en Y. Entonces, como veis, pues ya podemos así ir haciendo ese tipo de matrices, ¿no? De superficie. ¿Sí? Y vamos aumentando. Y lo mismo, ¿no? Ya si queremos subir en volumen, pues volvemos a hacer otra array y la llevamos a Z. En el momento que no os interese un modificador, ya sabéis que lo bueno es que podemos borrarlo sin problemas. Entonces, claro, ese tipo de matrices lineales es muy sencillo. Pero ¿cómo hacemos las matrices circulares? Que ya digo que a mí en principio no me parecía demasiado intuitivo. Porque una de las formas que yo he visto que hace mucha gente es que añaden un modificador que se llama curva, que lo podéis encontrar aquí. Entonces, ese modificador de curva lo que hace es que nosotros, por ejemplo, podemos crear aquí pues, un círculo. Vamos a hacerlo un poquito grande, como veis, ahí lo tenemos. Entonces nosotros, ese modificador de curva, lo que hace es que cogemos aquí ese círculo que hemos creado y lo adapta, ¿no? Como veis, nosotros ya podemos ir aumentando y ahí lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que si os fijáis, está deformándonos. Es decir, ese cubo, no, en este caso un cubo, pero cualquier geometría, lo va a deformar a través, pues claro, intenta ser, como veis, perpendicular siempre a esa curva. Entonces nos puede venir muy bien, vamos muy rápido, pero hay veces que no nos va a servir. ¿Cómo en verdad se tiene que utilizar, ¿no? Este tipo de trabajo de matrices circulares? Pues vamos a borrar ese modificador de curva y vamos a decir que, por ejemplo, vamos a desactivar aquí el Relative Offset. Como veis, ahora mismo no tenemos nada activado, entonces aunque nosotros aumentemos copias, oye, pues lo hagamos todo lo que queramos, no nos va a hacer nada porque no tiene todavía datos para crear una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos que aquí aparece lo que se llama Object Offset. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a coger un objeto fuera de lo que es nuestro cubo con el cual vamos a crear la matriz. Esto es muy parecido a cómo trabajan las matrices en ZBrush con el tema del transpose. Entonces, lo único que vamos a crear es aquí mismo, vamos a añadir un objeto vacío, que en este caso va a ser unas flechas, para que se vea más claro. Vamos a coger aquí nuestro cubo y lo vamos a mover pues un poquito, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que esté más diferenciado. Como veis, aquí tenemos ese objeto vacío, que simplemente esto de los ejes es para que se entienda, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros ahora en ese cubo vamos a decirle, oye, el objeto que va a dirigir toda esa matriz va a ser aquí, el objeto vacío, ¿no? Aquí, como veis, de repente se va a generar la matriz. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, ese objeto, ¿no? Ese objeto vacío, esas flechas, nosotros las podemos mover y fijaos, la matriz se va a dirigir a través de ese objeto vacío. Entonces ya está, sin ningún problema, nosotros podemos cambiar la dirección, pero también podemos cambiar la rotación, como veis, o la escala. ¿Entendéis? Eso lo que quiere decir es que el primer objeto nos cambia, por ejemplo,
mueve esto y aumenta esto. Por lo tanto, los siguientes van acumulando, ¿no? Ya digo, en movimiento, en escala y en rotación. Vale, ¿y ahora cómo haríamos una matriz circular? Porque podríamos pensar, bueno, pues entonces voy calculando, ¿no? Voy rotando, así, y bueno, hago una espiral, pero sí, está muy bien, se pueden hacer cosillas así, y oye, pues simplemente para practicar puede ser interesante. Pero nosotros, en vez de eso, vamos a entender un poquito de que al final toda esa distancia de lo que vamos repitiendo, ¿no? La distancia, la escala y todo, es no respecto a nuestra geometría en sí, sino respecto a lo que es este puntito, ¿no? Como veis, el punto de pivote. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ese punto de pivote, en vez de estar en el objeto, esté en el objeto vacío, ¿no? En ese objeto en el cual nosotros a través de él vamos a crear la matriz. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo de distintas maneras, pero aprovechando que, como veis, ahora mismo, vamos a ver, voy a bajar esto para que se vea más claro. Aprovechando que el cursor 3D, ya sabéis que esto es propio de lo que es Blender, este circulito está en el mismo sitio que nuestro objeto vacío, nosotros podemos coger aquí el cubo, podemos ir a objeto y decirle que, oye, ese origen, ese pivote, esté en el 3D cursor. ¿Veis? Y ahora volvemos a aumentar y fijaos, ¿veis? Esto es lo que está pasando. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos escalando, es la única modificación que tenemos, el objeto desde un punto, desde un pivote que no está dentro del objeto. Por lo tanto, escalamos tanto la geometría como esa distancia al punto. Por eso vamos viendo que los cubos se van alejando y se van agrandando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos coger ahora este objeto. Fijaos que nosotros aquí teníamos una escala. Vamos a poner lo que sea 1, 1, 1. Como veis, los objetos se irían repitiendo porque coincide el pivote con lo que es el objeto que dirige, ¿no? Esos ejes que dirigen nuestra matriz. Y entonces ahora es tan sencillo como coger aquí, decirle que vamos a rotar y que vamos a rotar en Z. Y como veis, ahí ya tendríamos una matriz circular. ¿Cómo podemos hacer que esa matriz circular sea exacto, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, queremos 8 elementos y que se repartan exactamente igual. Este es el gran error que tiene Blender, que es un poquito más complicado que muchísimos otros programas como 3D Max, etc. Tenemos que hacerlo con calculadora. Sé que es un poco chorras, pero simplemente vosotros fijaos que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos 10 elementos. Como queremos que dé una vuelta entera, tenemos que coger aquí, en este objeto, y decirle, oye, ¿cuántos grados en Z? Pues 36. Lo hacemos y ya tenemos ahí nuestros 10 elementos. Así de sencillo. Entonces no tiene más, ¿no? Al final es un poquito, la verdad, aquí es un fallo, pero bueno, oye, lo bueno que tiene es que ya, por ejemplo, pues ya podéis decir, oye, aparte de que sea circular, pues nosotros queremos que esto se mueva en Z y que entonces hacemos un tipo de espiral así. Entonces ya podemos incluso aumentar, ¿no?, el número de elementos y va haciendo esa espiral, ¿veis? O sea que es muy potente, pero reconozco que ahí ese puntito era lo que a mí me rechinaba un poco. Pero bueno, ya veis, ¿no? El tema de matrices es bastante sencillo en el momento en que entendemos, ¿no?, que necesitamos un elemento de apoyo que sea el que dirige, ¿no?, todas las operaciones de matriz. Repito, si alguien sabe hacer matrices en ZBrush, facilísimo. Si alguien sabe hacer matrices en Blender, sabrá hacerlas en ZBrush, no hay ningún problema. Entonces, pues nada, ya digo, pues otra cosita, ¿no? Yo, la verdad, y repito, Blender yo estoy metido, pero para otras cosas, no para escultura. Me quedo ahí, tengo que hacer ese vídeo y meter ahí la pullica. Entonces, pues nada, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.